factor regulador. Vayamos a comprender mejor en base a esta pequeña tabla que les presento aquí de un paciente. La niña tiene actualmente 12 años de edad. 12 años. Esta pequeña, los papás han venido a la consulta porque quieren saber cuánto será su expectativa de peso y sobre todo de talla cuando alcance su máxima talla. O sea, vale decir que quieren saber hasta qué tamaño tendrá. Y la niña también está preocupada, quiere saber cuánto va a medir. Ella se siente pequeña y quiere saber si va a crecer, cuál es su potencialidad genética de crecimiento. Para ello, tenemos que conocer la talla paterna. Y el padre, fíjense, esta es una niña, tiene una talla de 1,62 centímetros. 1,62, anoten por favor los datos. Mide 1,62 el padre y la madre está con 1,54. 1,62 el padre y 1,54 la madre. Ahora bien, vamos a calcular cuánto es su potencial genético de crecimiento. O sea, esta niña, ¿a qué talla va a llegar? Vayamos a hacer esta operación que están viendo en la pantalla. Todos están viendo, ¿verdad? En la imagen, la tablita y dice talla paterna, que es 1,62 menos 15. O sea, le restamos 15. Y a ese resultado le aumentamos la talla materna, más 1,54. El total nos da 1,62.3. Ese resultado lo dividimos entre 2 y el resultado nos da ¿cuánto? ¿Cuánto será? Volvamos a hacerlo. Doctor, me salió 1,50. ¿Cuánto? 1,50. Perfecto. Esa es, bueno, 1,50.3 más o menos, 0,5, ¿no ve? Entonces, más o menos será 1,51, digamos, la expectativa de talla que tiene esta niña. O sea, usted mira, entonces, esta pequeña va a ser un poquito más chica que el papá, que la mamá, en realidad. Pues la mamá era 1,54. Sí, esa va a ser su característica de talla hasta su etapa final de crecimiento. Vayamos a ver un ejemplo de un varoncito, de un niño. Esta niña, esta familia, son de 4. El niño tiene actualmente 8 años. La niña tenía 12 y el niño tiene 8 años. Y nos pregunta, ¿y mi pequeño cuánto llegará a medir? Vayamos a ver del niño cuánto nos sale ahora. Recordemos que el padre tenía una talla de 1,62 centímetros. 1,62 y según la fórmula le aumentamos 15, ¿no es cierto? Más 15. El resultado nos sale 1,77. Y agregamos, o sea, sumamos la talla materna, que era 1,54. El resultado nos sale 331. Y lo dividimos entre 2 y nos da 1,65. O sea que esa sería la expectativa de talla del varón de esta familia. Entonces, esa es la característica que nos da. Ahora bien, yo les pregunto, esta es su característica genética de crecimiento. Podemos asegurar, esto es lo lógico, si el niño mantiene un factor medioambiental óptimo, o sea, buena nutrición, hormonalmente muy bien, el niño no enferma, vive en un ambiente muy bueno dentro del punto de vista de altitud, temperatura, etcétera, ¿creen que pueda alcanzar esta talla? ¿O habrá expectativa? Sí, ¿no? Podría ser. Y habrá alguna posibilidad de que la niña pueda crecer un poquito más? Porque sí, doctor, genéticamente eso es lo que le sale. ¿Y cómo podría ser, Valeria, que crezca un poquito más si genéticamente es lo que le da? Pero doctor, ¿no hay alguna diferenciación? Es decir, ¿no hay algún estándar donde diga más 2 o menos 2 quizás? O sea, porque Ya, puede ser que, muy aparte de que influye genéticamente, igual puede ser que, no sé, por ejemplo, la niña sea deportista y juegue fútbol, básquet o juegue cualquier tipo de deporte que igual ayude a su crecimiento. Perfecto, mire, ese es un factor, recuerden, regulador. El ejercicio, la alimentación, son reguladores, o sea, permite que
que la genética puede expresarse bien. Pero genéticamente lo que le da es 1,51, entonces, o 52, o sea, por más ejercicio que haga, ¿realmente podrá crecer más? Porque si genéticamente así era. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes o alguna de las compañeras es más alta que su mamá? Yo, doctora. Sí, También ¿verdad? yo, doctor. Ana igual, Graciela igual. Entonces, ¿cómo es Yo también, posible? doctor. También, vean, la Igual. mayoría, exacto, la mayor parte de ustedes es más alta que la mamá. ¿Y cómo es eso? Me dirá usted, ¿qué ha pasado? Es que ustedes pueden asegurar que la mamá ha crecido en su máximo potencialidad genético de crecimiento. Probablemente no. Probablemente sus mamás podrían haber sido mucho más altas. Pero ¿qué ha pasado? Que han vivido en una época diferente a la de ustedes. Una época donde había una mayor deprivación nutricional, una época en que la situación hasta ambiental era no estable y eso, por supuesto, impide que desarrollen su máximo potencialidad de crecimiento. La vida era muy distinta en ese momento. Pero además había la posibilidad de que la mamá de ustedes o su papá también podría haber enfermado de niño, o sea, podría ser que hubiesen tenido, no sé, un problema tiroideo o un problema nutricional de diarreas frecuentes o enfermedades respiratorias muy frecuentes y no lograron su potencial genético de crecimiento. O sea que el tamaño que están viendo en sus padres o en su madre tal vez no era el ideal, no era lo que realmente genéticamente podían haber crecido. Por eso, ante un paciente, este paciente que les decía, con un padre de unos 62 y una madre de unos 54, no le podemos asegurar que eso es lo que vaya a crecer. Probablemente sea más, le diremos, porque tal vez usted, señora, se enfermó y la mamá nos dirá, sí, doctor, yo tengo mis hermanas que miden unos 58, unos 59, yo soy la más pequeña. Ah, entonces probablemente sí usted ha tenido algún problema, sí, doctor, me enfermaba cada vez. Ah, bueno, pues entonces su niña sí tiene expectativa de crecer mucho más. O sea que esto simplemente es un cálculo aproximado donde dependerá de la característica de la mamá, cuál es su estado y del papá también y cómo se encuentra. Ahora, por lo tanto, usted mira, doctor, los factores reguladores realmente son muy importantes, o sea, permiten la expresión genética de crecimiento. ¿Y cuáles son esos factores? En etapa prenatal son algunos y en etapa postnatal son otros. Por ejemplo, si hablamos de lo hormonal, en la etapa prenatal, desde luego, la insulina es un elemento muy importante en las primeras semanas de vida para que ese niño pueda desarrollarse. Por eso es que veíamos, por ejemplo, en algún ejemplo de un hijo de madre diabética, que el niño es enorme porque tiene una gran hiperinsulinemia debido a la hiperglicemia que recibe de la madre. También el lactógeno placentario, que esto ni siquiera le da la mamá, le da la placenta al bebé para que logre desarrollarse adecuadamente. Nace un niño, a tal grado llega esto, miren, nace un niño, un varoncito, y resulta que el papá viene preocupadísimo a la consulta, ha nacido muy bien, de buen tamaño, buen peso el niño, y el papá viene muy preocupado a la consulta a los 5 días de vida. Y nos dice, doctor, algo le pasa a mi bebé, está mal, quisiera que lo vea, por favor. ¿Y qué le ocurre? Le preguntamos al papá y nos dice, mire, está con los senos, o sea, el pecho hinchado, la zona de las glándulas mamarias, doctor, es un varón el niño, y mire, le ha apretado y nos muestra el papá, le aprieta el seno y sale leche de este varón. Y ustedes miran cómo puede ser que haya salido leche. ¿Encuentran alguna explicación? Sí, doctor, es muy posible que haya existido una hipersecreción hormonal de la madre y esta le haya pasado al feto durante el transcurso de la gestación. Entonces, al momento del nacimiento, ha nacido igual con estas hormonas. Exacto. ¿Y por qué le hubiera pasado la madre las hormonas? ¿Cuál creen que hubiese sido el motivo? ¿Por qué hubiera pasado las hormonas? Valeria. ¿Por hipersecreción, doctor? Ya, en realidad, miren, le cuento que este proceso es normal. ¿Sabe por qué le pasó? Porque la hormona sexual femenina es fundamental en el desarrollo de órganos del bebé. Entonces, al notar ya la naturaleza de la madre
que su niño ya está por llegar a término, niño o niña, ¿qué hace? Le manda estrógenos, le envía estrógenos en grandes cantidades para que este pequeño madure rápidamente, madure los pulmones, madure todo su sistema de funcionalidad orgánica, y crezca un poquito más y de esa manera pueda ser viable al momento de nacer. O sea, fíjense, o sea, usted mira, doctor, entonces, todo niño que nace tiene ciertas características que nos expresan una liberación mayor de hormonas sexuales femeninas, sí. Todo recién nacido. Por ejemplo, una recién nacida, toda recién nacida, ustedes les van a ver cuando nazcan los genitales y ¿qué van a observar? Que tiene los labios mayores edematizados por el estrógeno materno y placentario, y además tiene eritematosos los labios mayores y presenta secreción blanquecina vaginal. Es como si estuviera en una fase estrogénica de un ciclo menstrual. Y el varón con gran crecimiento de la glándula mamaria en general. O sea, prácticamente todos los recién nacidos. O sea, fíjense cómo es la influencia reguladora de lo hormonal en la expresión genética de crecimiento de esos nuestros pequeños. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y en la etapa postnatal hay algunas hormonas que ya son también muy significativas. En toda la etapa de la primera y segunda infancia, la hormona de crecimiento. Usted mira, doctor, en etapa prenatal también, no. El niño tiene hormona de crecimiento en la etapa prenatal, pero no tiene receptores para la hormona de crecimiento. O sea, en etapa prenatal, la hormona de crecimiento no determina el crecimiento infantil. Sí lo hace, en realidad, los otros factores, el latógeno placentario, etcétera, la hormona tiroidea y demás, la insulina. Pero en la etapa postnatal, sí, primera, segunda infancia es la hormona fundamental para el crecimiento infantil. Esa hormona de crecimiento estará relacionada con lo medioambiental, ¿creen ustedes? O sea, viene un niño y nos dice, doctor, mi niño no crece, no está creciendo. ¿Tendrá que ver algo el factor medioambiental en la liberación de su hormona de crecimiento? Sí, doctor, puede que también haya niños que no duerman bien, entonces esto puede influir porque la hormona de crecimiento se secreta más en la noche. Ya, correcto. Fíjense, los hábitos que tiene ese niño son muy importantes. Por eso ustedes tendrán que preguntar y le dirán, señora, ¿y a qué hora se duerme su niño? No, doctor, es muy travieso y está despierto prácticamente hasta las 10, 11, 12 de la noche. No, claro, entonces no tiene tiempo para liberar hormona de crecimiento. O sea que sí también se relaciona la hormona de crecimiento, que es fundamental en la vida postnatal, con los hábitos de ese pequeño. O sea que es muy importante tomar en cuenta también ese aspecto. La hormona tiroidea igualmente es fundamental en el crecimiento infantil y de ahí que siempre vamos muy atentos a la regulación de hormona de crecimiento. Recuerden, o de la hormona tiroidea. Recuerden ustedes que en nuestro medio se hace a todos recién nacido un screening fundamental. ¿Cuál es ese screening? En Sucre. ¿Alguien sabe cuál es? Ya, las hormonas tiroideas. Se hace una cuantificación en el nacimiento, o sea, vale decir, a los 2 días de vida, por el talón, ¿no es cierto? Una TSH, una determinación de TH por método Delfia del talón para cuantificar su TSH y ver si este niño tiene alguna posibilidad de tener un hipotiroidismo congénito. Es fundamental. Porque si tiene un hipotiroidismo congénito, hormona fundamental en el crecimiento y desarrollo infantil, ¿qué pasará si este niño tiene un hipotiroidismo congénito y no nos damos cuenta? ¿Qué creen que le ocurra? No va a desarrollar y no va a crecer de forma adecuada porque igual en el hipotiroidismo va a quedar obeso y pequeño prácticamente. Ya va a quedar sin crecimiento. Y algo más que es más grave. Puede afectar a los huesos, doctor. Ya, puede tener un raquitismo, pero ¿qué más? Que algo que es mucho más grave que eso. Podría tener un cretinismo, doctor. Correcto, o sea, le afecta el desarrollo de su sistema nervioso central. Se ha visto que a partir de los 15 días de un recién nacido que no se le está dando la hormona tiroidea, empieza a haber un 15% menos de maduración neuronal.
Si esperamos un mes, tiene 30% menos de maduración neuronal. Y si esperamos hasta los 3 meses, este niño tiene un 50% de déficit neurológico. O sea, ya irrecuperable en ese periodo. Por eso es tan importante hacer el screening temprano y tener el resultado rápido, porque recuerden, 5 de cada 1000 recién nacidos en nuestro país tiene hipotiroidismo congénito. 5 de cada 1000. Y si no lo he detectado a tiempo, pues listo, este niño queda con secuelas neurológicas clarísimas. No habla, no coordina el movimiento, es decir, con 50% de déficit neuronal. A tal grado llega esta influencia reguladora sobre el crecimiento, pero también estamos viendo que sobre el desarrollo infantil. Esa es la característica que ocurre en este periodo. Ahora bien, tenemos este niño que ha nacido con el problema del hipotiroidismo congénito, ¿no es cierto? Y lamentablemente hemos observado que el diagnóstico ha sido tardío. Yo les voy a contar una historia que es triste en dos, una triste y la otra feliz en 2 de mis pacientes. Un pequeño, el test del TSH para el hipotiroidismo congénito, nosotros hemos sido el tercer departamento en implementarlo. El primero ha sido Santa Cruz, luego ha sido implementado en Cochabamba y luego en Sucre. Y fue una lucha muy compleja para convencer a las autoridades de que que se debe invertir lo suficiente como para diagnosticar a todos. Y bueno, ha sido una etapa muy compleja. Y un día recibo un paciente en mi consulta de 3 meses de vida. La mamá está preocupada porque me dice, doctor, tengo otros niños y mi bebé no reacciona igual que mis demás pequeños. ¿En qué sentido? Le digo, señora, es que no hace ruidos, me dice, no es inquieto ya a los 3 mesecitos, mis hijos hacían sonidos, bu, bu, da, y no hace nada mi pequeño, y no sostiene la cabecita. Cuando le trato de levantar, se le cae su cabeza, y no ocurría eso con mis demás niños. Está creciendo, está engordando, doctor, pero no puede y le cuesta. Yo noto que trata de succionar, le tengo que dar en biberón o en cucharilla porque no agarra bien mi seno. Entonces empiezo a revisar al niño y el niño evidentemente tenía un profundo retraso de psicomotor. Me llamó la atención una fontanela anterior y posterior enormemente amplias, pero también una marcada macroglosia. Un niño estaba muy macroglósico y los reflejos primitivos a esta edad, ya 3 meses de vida, estaban como de un recién nacido y el niño mostraba signos de hipotonía generalizada franca, un abdomen muy globuloso con una hernia umbilical gigante y el niño permanecía con una ictericia prolongada. Pues la sospecha fue clara, señora, tiene un problema tiroideo, aparentemente es un niño. Le hicieron pruebas para la tiroides, le pregunto por qué se está haciendo en todos los hospitales. Me dice, sí, doctor, le han hecho, pero no he podido recoger la prueba. Como le digo, no tiene la prueba, porque se la entregan, lamentablemente, en Sucre a los 10 o 12 días de haberse hecho la determinación. Sí, doctor, no he tenido tiempo de ir a recoger. Me dice, pues urgente, le digo, vaya a recoger, y es más, hágale este otro estudio, porque solo se hace TSH de talón. Entonces le pedí hormona T3, T4 y una ecografía de cuello para determinar la glándula tiroidea. El resultado fue que no tenía glándula tiroidea, no había ni residuos de glándula tiroidea, o sea, nació con una agenesia tiroidea y, por supuesto, la TSH del bebé estaba en las nubes, estaba en los cielos y no tenía hormona tiroidea. Recuerdo que estaba con un valor de 320. Inmediatamente tratamos de hacer lo más pronto posible el tratamiento con la hormona tiroidea, con la levotiroxina. Le empezamos a dar en dosis altas. Imagínense, normalmente la dosis en el paciente adulto va de 1 microgramo a 2 microgramos en promedio por kilo. En el niño empezamos a 10 microgramos, que es la dosis habitual, y esperar la respuesta, ¿no?, del pequeño. Y fue mejorando poquito a poco, fue reduciendo el valor de la TSH y se mantuvo estable. Actualmente está con tratamiento hormonal sustitutivo, tiene aproximadamente unos 3 años y medio actualmente, pero el bebé tiene un profundo retraso en su desarrollo psicomotor.
O sea, ha mejorado, pero ha quedado con mucho daño. Pero tengo también otra pequeña, otra niña en nuestro medio, que me consultó a los 15 días de vida. Ella recogió a los 15 días el resultado y vino a la consulta y me dice, doctor, estoy preocupada porque me ha salido este resultado. La niña, a los 15 días, cuando le vi, ya tenía macroglosia, tenía manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, pero claro, no había pasado mucho tiempo. La he visto hace 3 días en el consultorio, me he quedado muy contento con la pequeña, ahora la controla un endocrinólogo infantil que felizmente ya tenemos en Sucre, y la niña ha entrado a mi consultorio, ella tiene 2 años y medio, 3 años, ha entrado riendo, ha entrado contenta, me ha visto y se ha lanzado a mis brazos, no le he podido abrazar bien porque claro, estaba con todos los trajes de bioseguridad, pero bueno, me ha mostrado, me ha emocionado mucho verla, porque he visto que inclusive me ha hablado, me ha dicho, doctor, está, el suficiente ha sido para mí, me ha sonreído, ya me ha hecho feliz el día, porque he visto que la niña por un diagnóstico temprano ha ido desarrollando adecuadamente, ha superado aquella deficiencia que tenía en la sed. O sea que fíjense qué importante son estos factores reguladores. En la primera niña, un tejido ha sufrido un daño permanente. ¿Cuál será ese tejido? En la primera niña. Cerebral. El cerebral, ¿no es cierto? Cerebral. Y ese es un tejido permanente. O sea, siempre debemos recordar que hay tejidos que sufren daño y que nunca más van a poder ser recuperados, ¿no? Ese tejido permanente, lamentablemente, ya sufrió mucho daño, un daño muy extenso, y ya será muy difícil recuperar completamente ese niño. Pero me llega otro niño con una diarrea terrible. Estamos en esta época todavía con muchos cuadros diarreicos. Usted mira, más respiratorios ahora. Yo diría que estamos 50% a 50%. En el día llego a ver unos 3 o 4 cuadros diarreicos e igual cantidad de enfermos respiratorios. Por lo tanto, evidentemente estamos igual. Y llega una niña con un problema de una diarrea sanguinolenta franca. O sea, muy afectada la pequeña, con compromiso sistémico muy grave, con fiebre muy alta, diarreas totalmente sanguinolentas, dolor abdominal intenso y desde luego fiebre altísima y decaimiento en su estado general. Esta niña nos ha salido en el cultivo una Shigella. ¿Qué expectativa tiene, qué pronóstico tiene este niño? ¿Creen ustedes de que su intestino, que está sufriendo un daño severo, pueda recuperarse algún día? Sí, doctor, yo creo que puede recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser esto? Porque el tejido del estómago se regenera. Ya, es un tejido, Constantemente. exacto, es un tejido renovador. O sea, vale decir, es un tejido que, si bien los enterocitos, las células apicales de esa vellosidad intestinal, que son células especializadas, cuboideas, pues han sufrido un daño terrible y se murieron. Pero las células de la cripta de la vellosidad intestinal, que son células cuboideas, han ido migrando en el lapso de 3 días hacia el sitio de la zona apical de la vellosidad intestinal. Y en ese proceso migratorio se han convertido nuevamente en células columnares y por lo tanto ya con capacidad absorbente y de secreción inclusive de las disacaridasas. Por lo tanto, ese daño ha sido muy pasajero, ¿no? Estaba muy mal la niña, pero sin embargo ha recuperado muy bien porque felizmente ese tejido es renovador. Ese tejido va a cambiar constantemente y va a permitir lograr una buena sobrevida y una buena recuperación en la niña. Hay tejidos, como ven ustedes, que son expansores. Por ejemplo, un niño veo que está con un daño renal marcado por un reflujo vesicureteral. ¿Alguien sabe por qué viene generalmente el reflujo vesicureteral en los niños? ¿Alguien tiene una idea? Es muy común, les cuento, el reflujo vesico-ureteral. ¿Cuál será la causa más importante? Infecciones urinarias repetitivas, no tratadas. O sea, lamentablemente, digamos, usted tiene un niño de 6 meses de vida, ¿cómo se va a dar cuenta que tiene una infección urinaria? El niño está molesto, incómodo, pero ¿y qué? No le puede decir nada. O sea, ¿cómo sabe si tiene una infección? Entonces, muchos papás no lo reconocen.
Y pasa el tiempo y cuando ya empieza a tener mucha fiebre, o sea, ya está haciendo una pielonefritis, dice, no, iremos al pediatra, esto de la fiebre no está bien, a ver, veamos que le vea. Le hacemos un análisis de orina y esto es una tremenda infección urinaria alta. Y hacemos la ecografía y tiene un reflujo vesicuretral significativo con una dilatación pielocalicial muy marcada. Ese riñoncito está sufriendo daño. Y cuando valoramos un poco la funcionalidad renal, ¿qué observamos? Que el riñón contralateral, que está sano, que no tiene reflujo, está cubriendo, está expandiendo su capacidad de filtración glomerular y está compensando la deficiencia del otro riñón. Pero obviamente hay que luchar por recuperar el riñón dañado, ¿no es cierto? Urgentemente tratar la infección urinaria y evaluar constantemente si es que este sistema pielocalicial ahora muy dilatado se empieza a retornar a la posición normal y hay que empezar a rogar que no haya cicatrices renales porque ese riñón ya no va a recuperar. Entonces, como ven, hay células expansoras y otras células mixtas que tienen la capacidad de estar estáticas sin regeneración un periodo de tiempo y luego en otro periodo de tiempo empiezan a compensar esa deficiencia. Esas son células mixtas que pueden variar en su característica. Espero que se haya entendido este tema, que se haya comprendido y que realmente les sea útil cuando estén evaluando niños en su crecimiento y desarrollo. Entender como mensaje final que el crecimiento y desarrollo no solo implica ver que tiene buen peso o buena talla o que está pequeño o está grande, sino que va más allá, entender qué factores son los que han influido, ya sea positiva o negativamente en el pequeño, para poder corregir esos aspectos y de esa manera lograr una maduración plena o una expresión plena de ese potencial de crecimiento que tienen nuestros pequeños pacientes. Y hay que revisar cada uno de estos hitos que hemos comentado para que realmente nuestra evaluación sea completa y nuestros resultados sean eficientes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran comentar. ¿Tienen alguna duda? ¿O algún comentario? Doctor, tengo una consulta. Dígame, Graciela, dígame, le escucho. En el primer caso que usted nos dijo del niño que venía con secreción, que tenía la glándula mamaria mucho más grande, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Hay algún tratamiento o va a desaparecer? Sí, gracias por la pregunta, Graciela. En realidad no se hace nada. Se le recomienda al papá que no se ocupe de exprimir la leche, porque claro, los papás se desesperan, ver que le sale leche al niño o niña y dice, le sacaremos, especialmente las abuelas. No, sacale, se va a echar a perder esa leche ahí adentro, como ocurre en la mujer adulta, que se genera congestión mamaria, mejor que se sacale, para que se vacíe toda la leche. No, se recomienda dejar tal cual como está, porque recuerden, no son hormonas más que transitorias. O sea, cada vez van a ir menos la cantidad de hormona sexual femenina que está teniendo ese niño o esa niña, y al final ya no va a haber hormona, o sea que no va a haber que haga producir leche, y automáticamente el niño va a recuperarse completamente. Entonces, mira, doctor, no queda nada, no queda nada. Se atrofia casi totalmente, sufre una nueva hipertrofia, ¿en qué momento? ¿Algún compañero me puede decir en qué momento se hipertrofia nuevamente la glándula mamaria? En la pubertad. Exacto, es así. Exacto, en la adolescencia nuevamente se hipertrofia la glándula mamaria de varón y mujer. O sea, uno de los primeros signos en el varón también de que está empezando la adolescencia es que viene a la consulta y dice, doctor, me duele mi pecho. ¿Y te has golpeado? No, nada. Le miramos y está grandecito el pezón y con un nódulo mamario significativo debajo de la areola mamaria. Pues le explicamos a la mamá y al niño de que es normal, que no te preocupes, estás empezando tus cambios puberales y no pasa nada. Porque recuerden que la FSH y LH a nivel testicular no solo está estimulando la testosterona, sino también el estradiol. Y por lo tanto tiene que haber un poco de crecimiento de glándula mamaria en el varón, ¿no? Pero por supuesto, cuando ya se hace predominante la testosterona, obviamente automáticamente retrocede la glándula mamaria. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Tienen alguna pregunta?
Doctor, una consulta respecto al crecimiento y el ejercicio que hablaba. Bueno, se escucha harto decir de que los niños no tienen que alzar peso. ¿Esto cómo afecta al niño para su crecimiento? En realidad, mire, el ejercicio es un elemento, o sea, la actividad física es un elemento importante para fortalecer el crecimiento. Recuerde usted que con la actividad física existe, por supuesto, una mayor liberación de hormona de crecimiento y esto va a ser un estímulo significativo para los condrocitos para que formen mayor cartílago y luego venga la posición ósea y, por supuesto, la osificación endocondral habitual por aposición de tejido óseo. Pero cuando se trata de un levantamiento de pesas, digamos, o que el niño está cargando muchas cosas, pues lo que ocurre es de que evidentemente se va a liberar también hormona de crecimiento, pero sobre todo va a ir a fortalecer la estructura ósea, porque eso, y la estructura y el desarrollo muscular, pero eso a su vez va a impedir que se dé el crecimiento longitudinal del hueso. O sea, va a haber una tendencia al ensanchamiento óseo, porque eso es lo que está requiriendo este niño, pero no a la posición ósea para el tejido, para el crecimiento longitudinal. Y eso va a limitar el crecimiento infantil. Por lo tanto, el levantamiento de pesos en los niños pequeños es algo que limita su crecimiento. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Gracias, doctor. De nada, Adriana. ¿Alguna duda más? Bueno, yo sí tengo algún comentario que hacerles. ¿Cómo les está yendo? Y pregunta que hacerle, ¿cómo les está yendo en los grupos con el problema que les he planteado, al grupo subgrupo 1 y subgrupo 2? Doctor, por parte del subgrupo 1 nos está yendo bien, ya estamos resolviendo el caso clínico y nos vamos a reunir igual para ver varios criterios y algunas Perfecto. dudas. Muy bien. Si tienen alguna duda para hacerla, yo mañana voy a habilitar el WhatsApp para los grupos, para tanto el grupo 7 como el grupo 4 a las 8 de la mañana. O sea, yo voy a entrar al WhatsApp, les voy a enviar, no al WhatsApp, sino al Zoom. Les voy a enviar un link de Zoom en el eCampus, no en el eCampus, sino en el WhatsApp, para que los grupos que quieran o algún compañero del grupo que quiera hacerme alguna pregunta, ingrese a las 8 de la mañana y yo pueda contestarle las dudas que tenga. Siéntanse libres de entrar, de participar, y ahí vamos a poder hablar un poquito de este tema, cómo lo están enfocando, qué dudas tienen para que sigan trabajando en forma eficiente. ¿De acuerdo? Yo mañana a eso de las 7 de la mañana les voy a mandar ya el link para que ustedes también puedan entrar y a las 8 si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, excelente, ya me avisan, pero si tienen dudas, por favor ingresen mañana a las 8. Los que puedan, no voy a llamar lista, nada, es simplemente para solucionar las dudas que puedan tener. Bueno. Para este tema, usted mira, ya hemos acabado el tema. Sí, no vamos a avanzar el día lunes ni martes para los del grupo 7. Con ustedes el día lunes no. Probablemente el día miércoles tampoco, porque vamos a ver si acaban de hacer sus presentaciones los subgrupos 1 y 2, porque van a presentar en PowerPoint y no sé si los dos grupos van a acabar en un día. Tal vez necesiten más tiempo. Entonces no vamos a avanzar. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, yo les voy a mandar a los subgrupos 3 y 4 lo que deben hacer ahora. ¿Y qué deben hacer? Mira, una enseñanza o una estrategia basada en proyectos. Como es un tema de crecimiento y desarrollo, vamos a hacer proyectos educativos para nuestra población. Entonces, ustedes van a desarrollar proyectos educativos para orientar a la población de cómo optimizar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ya les voy a enviar la propuesta de trabajo sobre proyectos en salud para este tema. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Perdón, Valeria decía algo, Valeria. Doctor, perdón, ¿nos puede decir cuáles son los encargados de su grupo 3 y cuáles son los 4, por favor? Perfecto, les voy a enviar por el Zoom a la lista de los que están, de los que pueden ir
en el campus para que ya vayan preparándose en el trabajo. Les voy a enviar el día sábado. ¿De acuerdo? Está bien, Víctor. Muchas gracias. Muy bien, no es nada. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Dígame. Tenemos una duda como grupo. Resulta que somos 9 en el grupo, pero cuando llamaba 7. Y no sé si se podría saber quiénes estamos completando los 9 los integrantes. Sí, sabe que ocurre. ¿Cómo no, Lourdes? ¿Sabe que ocurre? Que cuando he tratado de incluirles a todos de la lista que me han pasado, no existen en el campus, o sea, no he podido incluirles. Claro que no lo he intentado el día tal vez ya se han inscrito y es todo. Voy a repasar nuevamente los grupos para ver si están todos los que han anotado. De cualquier manera, aunque no les haya puesto en el subgrupo del campus, recuerden, si me han mandado la lista con los que están, van a poder participar perfectamente, o sea, no hay problema. Yo creo que es más fácil de ciencia el envío que falta. Falta incluirse. De nada. Bueno, que les vaya bien entonces, cuídense mucho, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos con los compañeros del grupo 1 2 mañana a las 8, los que puedan estar. Y el día lunes ya con la presentación de los compañeros en el PowerPoint. Gracias por su asistencia y que tengan lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.